estamos grabando. Esta es la clase del 8 de junio del grupo 2, UDLA. Adjective and adverb phrases. This is a very small thing. As always, this has been retrieved out of the Cambridge Online Dictionary. If you want to have it, it's over there. That's the link. Adjective phrases. An adjective phrase always has an adjective acting as the head. We know that. The adjective phrase may also contain words or phrases before or after head, modifiers, or complements. And we know that. Let's take a look at the examples. Adjectives. Head. That's a lovely cake. These flowers are wonderful. Let's begin with our analysis. Then, okay, that's a lovely cake. I'm going to begin with this close, and this is the common thing. That is a That's a lovely cake. Okay, so this is the verb phrase, verb head, verb phrase, verbal part. Now, who is a lovely cake? That, right? And that is a pronoun. Head as a pronoun is a noun phrase, and it's the doer of the action. That is, what is this? A lovely cake, right? Right? That is a lovely cake. Now, cake is the noun head. Lovely, which is the thing we were discussing. Yeah, okay, Kevin. This is an adjective, pre-modifier, and this is a determiner, pre-modifier. This is a noun phrase, and as it is answering the question, what is an object, right? Therefore, the valency pattern is subject, verb, object. Okay, out of this example, I have to say something. Lovely. Fabricio, dígame. No sé si lo saqué de mi cabeza o me lo inventé, pero juré que usted había dicho que los Valency Patterns siempre tenían el mismo orden, pero caché que no estaba haciendo así que cuando estaba estudiando, entonces me lo inventé yo, ¿o de verdad usted dijo eso? No, siempre tienen el mismo orden. ¿En serio? ¿Siempre tiene que ser SVO y etcétera, No. etcétera? SVO, SV solo, SVOO, SVOA, SVOC, SVC. Y los adverbiales pueden ser opcionales, se mueven y se sacan, así que pueden aparecer en cualquier lugar. O sea, puede quedar un A, S, A, B, A, O, A. ¿Cachai? Ya, siempre va a ser SVO, pero se puede meter un adverbial entre medio de cualquier parte. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Okay, lovely is interesting in this place because it's an adjective, but not any adjective is what we call attributive adjective, right? And that happens when you have an adjective as a pre-modifier inside of a noun phrase. We already saw this for the first category. Okay, so in this case, lovely is an adjective pre-modifier, therefore it's an attributive adjective. Noelia? Profe, pero que sea atributivo no significa que no pueda hacer lo que había dicho la otra clase, porque habíamos visto lo de los... Ah, no, estoy hablando puras tonteras. Ese es de una noun phrase, porque habíamos visto el adjetivo, pero dentro de una verb phrase. En una verb phrase no hay adjetivos, nunca. Adverbios. Adverbios. Ya. Adentro de una verb phrase puede haber un adverbio, pre-modifier. Sí, ya sé. Pero Guayán te va a decir que no, te va a decir que no comió nada y todo eso. Sí, lo mismo, sí, está como siempre. Le vamos a pedir al compañero ahí que está conversando, tiene el micrófono prendido para que... Eso, gracias. Nicolás, levantó la mano, dígame. Hola, profe, buenas tardes. Llegué recién porque estaba ocupado, no sé, quería saber si me puso presente, que le dije a mis compañeros que tendría que revisarlo. Revísalo tú lo puedes ver en miudla.cl, en tu perfil. Sí, profe, sí lo puso presente. Ok, entonces sí está presente. Pero revísalo igual. These flowers are wonderful. Okay, so
These Gracias. okay, flowers are wonderful. These flowers are wonderful. Okay, so all over again, I'm going to take the verb head, and this is the verb phrase. This is the verbal part. Who are wonderful? These flowers. These flowers then is the subject. I'm going to prove by replacing them by a pronoun. They are wonderful. Yes, therefore is a noun phrase. Therefore, flowers is the noun head, and therefore, this is a determiner pre-modifier. Okay. Now, how are these flowers? Wonderful, right? Wonderful then is an adjective, as it is the only one is the head. As the head is an adjective, this is an adjective phrase, and as it is answering the question how is a complement, but the subject, a subject complement. So in this case, we have the other version. In this case, wonderful is predicative. That is to say, it's an adjective head, right, after the verb phrase, right? Now, with this, I'm telling you the following, right? Adjectives can appear in two different positions. One of them is inside of a noun phrase as a pre-modifier, and then they are called attributive. But if they appear on their own and after the verb, they are called predicative, and that's it. That's the only thing I'm saying. Okay, second thing, adjectives preceded by a modifier. Okay, that soup is pretty cold. Okay, we're going to analyze it again. That soup is pretty cold. That soup is pretty cold. Okay, all over again. Is the only verb. Therefore is the verb head, therefore is the verb phrase and the verbal part. Who is pretty cold? The soup. Therefore, the soup is the subject, right? We're going to replace it by using a pronoun. It is pretty cold, therefore is a noun phrase. Soup would be the noun head, and that is our determinant pre-modifier, right? How is this soup? Pretty cold. Pretty cold is a unit. Which is the most important word? Cold. Cold is an adjective. Therefore is the head, and pretty is modifying cold. Now, what type of word is this? Judith, dígame. Profe, una pregunta acerca de los ejercicios anterior. ¿Por qué el de arriba es un objeto y el de abajo es un complemento? Porque arriba responde a qué y abajo responde a cómo. Ah, ya. ¿Sí? Respondamos que, volvamos a pensarlo, si pregunto qué, tu respuesta es una entidad. Una entidad entonces es un noun. Eso quiere decir es que es la entidad que recibe la acción del verbo, objeto. Abajo, la pregunta es ¿cómo? How. ¿Cómo entiendo yo al sujeto? Bueno, de esta forma. Entonces es un complemento del sujeto. ¿Ya? Volvamos a la tercera. That soup is pretty cold. Entonces pretty cold is a unit answering the question how. Therefore, ya sabemos inmediatamente que es un complemento del sujeto y ya sabemos que es una adjective phrase, ¿cierto? La pregunta es pretty. Pretty es... ¿Qué tipo de palabra es pretty? ¿Saben? ¿Adverbio? Es un adverbio. Muy bien. Los adverbios pre-modify... Adverbs pre-modify adjectives. Eso es importante. ¿Sí? Adverbs, they pre-modify adjectives. Si buscan pretty en el diccionario, también va a aparecer como adjetivo. ¿Es posible que un adjetivo premodifique a otro adjetivo? No. Por lo tanto, pretty solo puede ser adverbio. ¿Queda claro? Entonces, estamos en este ejemplo. That soup is pretty cold. Entonces, pretty cold es un adjective phrase. Y en esa adjective phrase, cold is ese cold es una adjective head y pretty es un adverb premodifier. Siguiente ejercicio. Many of the exercises are fairly difficult. Many of the exercises are fairly difficult. Vamos a hacer el lado. Voy a
voy a resolver aquí. Many of the exercises are fairly difficult, and now, okay, the verb is are, therefore this is the verb head, this is the verb phrase, and the verbal. Who are fairly difficult? Many of the exercises. Many of the exercises es una prepositional phrase, actuando como sujeto. Of es la preposición. Head, y adelante tiene many, que es un determiner, pre-modifier de esa preposition head of. And then you have the noun phrase complement, the exercises, que tiene esta noun phrase complement, que adentro tiene the exercises. Exercises is the noun head, and the is a determiner pre-modifier. Les cuento con esto que una prepositional phrase puede tener un determiner adelante, como por ejemplo many. Otro ejemplo, one of. Otro ejemplo, half of. Otro ejemplo, some of. Para que tengan cuidado. How are these many exercises? Fairly difficult. All over again. Difficult is the adjective head, and fairly is the adverb pre-modifier. Creating then an adjective phrase, subject complement. Therefore, the valency pattern is this. Okay? So be very careful with prepositional phrases. They are very complex. And then what you have is that in this example, you can see how a determiner is pre-modifying a preposition. So careful with that. Okay? Okay, third point, adjectives plus a modifier after it. Okay, in a prepositional, we're going to use the first one. The food was tasty enough. The food was tasty enough. The food was tasty enough. And in this clause, the only verb is was, therefore this is the verb here, creating a verb phrase verb. Who was tasty enough? The food. Okay, so this is the subject. I'm going to replace it by a pronoun. It was tasty enough, therefore it's a noun phrase, is possible. Therefore food is the noun head, and the is the determiner pre-modifier. And then how was that food? Tasty enough. In this case, which is the most important word out of these two? Is tasty. Tasty is an adjective head, and enough is an adverb post modifier. Post modifier because it is after the head, and it is optional. I can say tasty, right? As the head is an adjective, this is an adjective phrase, and as it is answering the question how, is a subject complement. Therefore, the valency pattern is SVC, right? Okay. Be careful. Adjective heads, adjective phrases, they can have post modifiers, but this is an exception. The exception is the adverb enough. You can put the adverb enough right after an adjective, right? Like, for example, tasty enough, brave enough, big enough, beautiful enough, intelligent enough. Okay? Careful with that. Second thing you can have after a head. Okay, someone is writing. Al complemento siempre se le debe poner el tipo, pero al objeto no. Fabricio, sí, se le debe colocar qué es. Si hay uno solo, si hay solo un objeto, siempre será directo. Si hay dos, uno es indirecto y el otro es directo. Y justamente en ese orden. ¿Ya? El complemento, si responde y entrega información al sujeto, es un subject complement, y si entrega información del objeto, es un object complement. Por lo tanto, el valency pattern es SVCS, porque le entrega al sujeto, y para que aparezca uno del objeto, tiene que ser obligatoriamente SVOCO. Si no, no se puede. A los complementos siempre
y al objeto, si hay solo un objeto, siempre será el objeto directo, a ese no. Si hay dos objetos, tienen que colocar cuál es cuál. Okay? The car is economical for its size. The car is economical for its size. Aquí se pone más difícil. Okay, the car is verb head, verb phrase, verb. This is simple. Car, noun, head, determiner, premodifier, noun, phrase, subject. How is this car? Economical for its size. It's all this. It's a really long thing. Economical is then the adjective head, and then for marks a prepositional phrase. Therefore, this is a prepositional phrase acting as a complement. Cuidado. Dentro de una adjective phrase, las prepositional phrases que están pegadas al head son obligatorias. Complement. Economical for its size. Adentro de ella tenemos la fórmula preposition head, noun phrase complement. Ahí está mi noun phrase complement. And inside of that, I have my determiner premodifier, and then size, which is my noun head. Okay? Profe, Diga. el determinante sería it's, ¿o no? It's, sí, Ya, vale. exacto. Todo esto es una adjective phrase, subject complement, su valency pattern es ese. For es una preposición, por eso comienza la prepositional phrase, preposition head. Okay? Okay. Okay, these are all the ways in which you can find an adjective phrase. However, they can mix. They can be mixed. Okay? So I'm going to let you know this. Crap. Wait. She is. Necesito que haga eso en su cuaderno en 3 minutos. She is strolling off for this very interesting job. Tres minutos, voy y vuelvo.
¿Está listo? Oh, no, profe. Tranqui, hágalo nomás. Aún no. Profe, una pregunta. Ujú. Very sería un adverbio, ¿o no? Sí. Ya. Profe, disculpe, es que mi internet está súper malo. ¿Qué supone hay que hacer ese ejercicio? Sí. Ya, gracias. Ya, un minuto y revisamos. Listo. Okay, so she's strong enough for this very interesting job. The very first stuff I'm going to do is obviously verb phrases. And this is simple. This is even simpler. Pronoun, head, phrase. Okay, how is she? She's strong enough for this very interesting job. Right, where strong is my adjective, head. Therefore, this is an adjective phrase, subject complement, and the valency pattern is this. So strong enough, we already know is an adverb, and this is a post modifier, and then I have this verb phrase, this prepositional phrase, which is a complement. Inside of it, I have a preposition head for, and then I have this noun phrase complement, this very interesting job, where I have this, which is a determiner, premodifier, and then I have an adjective phrase premodifier, adjective phrase premodifier, and then I have job, which is my noun head, and very interesting, very is an adverb, premodifier, and interesting is an adjective head, and that's it. Profe, Dígame. ¿por qué strong enough tiene que estar dentro de todo el resto de la frase? O sea, porque sí o sí, como es necesario, no puede ser una frase adjetiva complemento independiente al resto de la preposición. Interesante. O sea, al menos lo que yo hice fue poner strong enough como una adjective phrase, complement, y luego comencé con la prepositional phrase haciendo todas las divisiones necesarias. Ya,
Mi respuesta a tu pregunta está en los valency patterns. Los valency patterns no cambian nunca, le lo preguntó un compañero antes. Y son SV, SVO, SVOO, SVOA, SVOC, SVC. Y esos compañeros, así son. Entonces, si tú dices que strong enough era esto y eso, ¿qué valency pattern te da? O C. O C. Tú dices que for this very interesting job, entrega información a strong enough. Ah, no, pues es que strong enough, sí, porque como es complementario necesario sería SBC o no. Es SBC porque está el ismo. ¿Cómo es ella? Strong enough. ¿Cachai? Ajá. Entonces, el único valency pattern que nos da SBC es eso. Oh, entiendo. Bueno, gracias, profe. ¿Cachai? Todo calza, por eso es una teoría. Las prepositional phrases tienden a ser adverbials. Probemos la teoría del compañero y digamos que for this very interesting job es un adverbial. Eso quiere decir que se puede mover adelante. Colóquenla adelante y lean y fíjense si acaso tiene sentido. Porque nos podría dar esta idea de que los adverbiales son opcionales, ¿no? Y podría ser esto también. También es posible. Esto es un paréntesis, así, con un adverbial opcional. She is strong enough for this very interesting job. She is, for this very interesting job, strong enough. Uy, si funciona, mira tú. For this very interesting job, she is strong enough. Si funciona. Bien, compañero, tenía razón usted. Puede ser también como usted lo dice. ¿Queda claro por qué o no? ¿Ah? ¿Queda claro por qué podría haber una segunda lectura que es la que hace Fernando o no? Al resto. Sí, queda claro. ¿Cierto? Porque puedo tomar esa for this very interesting job y lo puedo mover. Y mantiene sentido. Mira, lo voy a cambiar de lado con el strong enough. She is, coma, for this very interesting job, coma, strong enough. Funciona, ¿cachai? Así que el análisis que hace Fernando también está bien. Estos tipos de ejercicios, Fabricio, dependen mucho de quién los analice. Siempre y cuando van a estar buenos, siempre y cuando mantengan la consistencia en la teoría. O sea, podéis cortar ítems, pero no podéis colocar que es un post modifier. Ahí está, ya están probados. Ahí está, ahí. Nada que ver. O que es un sujeto, por ejemplo. No podía hacer eso. Constanza, sí, tiene toda la razón. Son los que se pueden mover. Y se pueden borrar. Profe, y Dígame. además usted había dicho que si uno se hacía la pregunta del dónde, cómo o cuándo, también era un adverbial. Entonces, en este caso, Exacto. ¿qué quiere? Mira, solo voy a adelantar porque quedan 3 slides más. Esos son todos los adverbials que existen. Y ahí están las preguntas que tienes que hacer. A la última de la derecha. Profe, Dígame. es que me queda la duda de cómo saber cuándo es un complement y cuándo es un post modifier. Ya. Porque dentro como que se podría decir she is strong enough. Sí, pero no podría ser post modifier nunca. ¿Ya? Lo primero. Cuando hablo de modifier, head, post modifier, pre modifier, yo hablo de lo que está dentro de una frase. Eso está dentro de una frase. ¿Ya? Ya. Lo que nosotros estamos marcando acá, entre paréntesis, son diferentes frases. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú estás viendo aquí, she is strong enough for this interesting job,
no es una sola frase, sino que son varias frases juntas. Eso se llama cláusula, ¿ya? Siempre digo que lo primero que hay que hacer es buscar la verb phrase, porque con la verb phrase vamos a poder dividir el resto de las frases de esa cláusula, ¿ya? Desde ese sentido, strong enough for this very interesting job, o strong enough, una frase, for this very interesting job, otra frase, nunca podrán ser post modifier de nada, ¿cierto? Porque son frases. Las frases no son post modifier a no ser que estén adentro de otra frase, ¿sí? Primero. Segundo, las cláusulas no se escriben al azar, no es porque sí. Hay unos patrones que se llaman valency patterns. ¿Cuáles son los patrones? Esos. Sujeto verbo, sujeto verbo objeto, sujeto verbo, objeto indirecto, objeto directo, sujeto verbo objeto directo adverbial, sujeto verbo objeto directo, complemento del objeto, sujeto verbo, complemento del sujeto. Lo único que puede variar en eso es que le metan adverbiales opcionales. ¿Ya? Hola, putita. El complemento del sujeto, oye, chiquillos, tengamos un poquito más de cuidado con los micrófonos, ¿vale? Recordemos que está siendo grabado y va a quedar en YouTube. El complemento del sujeto, puta, se me fue la idea, espérenme, ¿qué está? El complemento del sujeto, subject complement. Un subject complement es una frase que tiende a ser una adjective phrase que entrega información sobre el sujeto y que responde a la pregunta de how, H-O-W. ¿Ya? H-O-W. Eso. Eso. Y que tiende a ir con el verbo to be cuando significa ser, no estar. Yo soy grande. Ese big, ese I am big. Ese big responde how is the subject. The subject is big. Therefore, it's a subject complement. No sé si le queda claro. Profe, pero con el nuevo análisis, entonces, al ser una prepositional phrase, al final igual quedaría el mismo patrón, la misma Quedaría- valency pattern, o se le agrega una al final. Quedaría este. Ah, ya, entre paréntesis, ya. Con esa A entre paréntesis que opcional. ¿Avanzo? ¿Estamos listos? ¿Más dudas? Avanzo. Ok. Okay. Adjective, phrases. Okay. So, adjective head. Okay. Estoy en el principio. Adjective heads. Aquí. That's lovely. Okay, we did it. Adjective preceded by modifier. Lo hicimos. Adjective plus modifier after it. Lo hicimos. Adjective plus a word or phrase which is required to complete its meaning con complemento. Lo hicimos. La prepositional phrase complement. Adjective preceded by a modifier plus a word or phrase which is required to complete. También lo hicimos en el ejemplo un very keen, ¿cierto? On having an activity today. Sí lo hicimos. No hay nada diferente en nada de esto. Adjective phrases, functions. Adjective phrases with nouns. Yeah. One of the main functions of adjective phrases is that they go with nouns and change or add their meaning. Ya lo sabemos. Siguiente punto. Adjective phrases before a noun are called attributive phrases. Ya lo sabemos. Adjective phrases before a noun occur after determiners. Before a noun occur after determiners. Ya lo sabíamos. If the head of the noun phrase is one of the following pronouns, the adjective phrase occurs after the pronoun. Pregunta de prueba. If the head of a noun phrase is one of the following pronouns, the adjective phrase occurs after the pronoun. Escriba. These pronouns are called
indefinite compound, pardon, these pronouns are called compound indefinite pronouns. Escríbalo. These pronouns are called compound indefinite pronouns. So what happens is this. All these pronouns, like anyone, anybody, anything, anywhere, everyone, everybody, and all of them can have an adjective before them. I mean, after them. You can say anyone brave, anyone big, anybody strong, right? And that's an exception from the rule. The rule says that adjectives, they pre-modify a noun. But with these pronouns, adjectives post-modify a noun. That's the only thing. Okay, let's move on. Adverbs. Okay, we'll change to adverbs now. Adverbs, phrases, forms. An adverb phrase consists of one or more words. Okay, we know that. The adverb is the head of the phrase. We know that. And can appear alone. We know that. Or it can be modified by other words. We know that. Adverbs are one of the four major word classes. We know that. Along with nouns, verbs, and adjectives. Okay, we know that. Nothing new. Adverb phrases. In the example, the adverb phrases are in bold. The other words that modify the adverb are underlined. So for example, if I say we usually go on holiday in August, the adverb usually is an adverb phrase. I can move it. I can place it at the beginning. Usually we go on holiday in August. I can place it at the end. We go on holiday in August usually, right? So it's one phrase and it's an adverbial. The second example, the time goes very quickly. In this example, we have an adverb phrase, very quickly, where quickly is the adverb head and very is an adverb pre-modifier. With this, I'm telling you that an adverb can pre-modify another adverb. The day, third example, the day passed quickly enough. Fernando, dígame. Espera, que están. Ahora sí, no sé qué están haciendo reparación en una casa al lado. En el segundo caso, time goes very quickly. Quickly no puede ser tomado como un verbo, entonces tiene que ser tomado como adverbio. Quickly nunca sería un verbo, cuidado. Quickly es un adverbio. En una cláusula solo hay una verb phrase, o sea, pueden haber más, pero una main verb phrase, ¿ya? Time goes very quickly. How does time go very quickly? You see, it's one single thing, and it answers the question how. Right? Entiendo. Eso. Tercer ejemplo, muy claramente pregunta de prueba. The day passed quickly enough. Pregunta de prueba. Dígame en qué posmodificador es equivalente o puede ser usado tanto con adjective phrases y adverb phrases. La respuesta es enough. Acuérdense siempre, strong enough y quickly enough. This works, cuarto ejemplo. This works really well for its size. Y ahí tenemos otro ejemplo muy parecido a una adjective phrase. This works really well for its size. ¿Cierto? Funciona exactamente igual. Pretty well for its size. ¿A qué me refiero con que funciona exactamente igual? Es que hace esto. Adverbs. Really well for its size, really well for its size, really well. Well, este es el adverb head. Really es el adverb pre-modifier. Y for its size es el complemento. Prepositional phrase, complement. Con, for
preposition head, la noun phrase. Complement its size. El determiner its y size noun head. Con esto pruebo que los adverbs funcionan muy igual a los adjectives. ¿Ya? Eso. Luckily for us, the cost was not so high. Entonces, luckily for us es una frase, la voy a probar moviéndola. The cost was not so high, luckily for us. Era solo una frase. Y bueno, va a ser lo mismo. Luckily, adverb head, y for us, prepositional phrase complement. Y la de abajo es exactamente la misma idea, pero con una prepositional phrase más grande. We kept the new money quite separately from what we'd already collected. La misma idea. Lo que podría decir es que el prepositional complement ya no es una noun phrase, sino que es una cláusula. From what we'd already collected. Eso es una cláusula. Lo vamos a ver segundo semestre. Tranquilidad. In general, these patterns are similar to adjective phrases. So basically, adjective phrases and adverb phrases, they work almost in the same manner. Adverb phrases, types, and meanings. An adverb phrase can consist of one adverb or an adverb plus other words before it, pre-modification, ya lo sabemos, or after it, post-modification, ya lo sabemos. Adverb phrases have many different meanings. Tabla resumen. La tiene que leer y ser capaz de contestar. Examples, we walk very carefully. Eso es un adverbial de manera, un manner, adverb. Y con el resto funciona igual. Con esto termino la teoría de adjectives y adverb phrases. Básicamente se puede trabajar todo si doy solo dos ejemplos. ¿Sí? Esos ejemplos más grandes, del adjective o del adverb. Strong, enough, true, to, whatever, something. Y ese sería todo lo que puede pasar dentro de una adjective phrase. Y la adverb phrase es exactamente igual. Very quickly, for whatever. Y eso es todo lo más que puede ocurrir. ¿Ya? Eso. ¿Dudas antes de avanzar? ¿No? Acá. Ya, chiquillos. En su correo está lo siguiente. En su correo está este workshop del cual ya hicimos, creo yo, las 4 primeras. Yo agregué 11 más. Entonces lo que usted va a hacer ahora es descargar el archivo y hacer un análisis sintáctico de todas y cada una de estas oraciones. La clase dura hasta las 18:50, así que nos vamos a juntar a las 18:30 y nos vamos a poner a revisar esto. ¿Alguna duda de lo que hay que hacer? ¿No? Perfecto. Todo lo que no alcancemos a revisar hoy, lo vamos a revisar el jueves, más las dudas que tenga usted para la cátedra 2. ¿Ok? Ok. No se salga de esta sesión, quédese aquí, yo voy a poner pausa a la grabación y nos juntamos a las 18:30. Nos vemos entonces, ¿ya? Dejo de compartir. No salga de acá. Pausa. Estamos grabando. Ya. Llegó gente. Eso, estamos. ¿En qué número habíamos quedado, chiquillos? ¿Se acuerdan? Creo que hasta las 5 vimos la clase pasada. Ya, bacán. Entonces, even her best friend wouldn't tell her. Eso, ¿cierto? Ahí vamos. Even her best friend. Se escucha bien, ¿no?
Sí, estoy probando que me llegó recién, lo instalé recién. ¿Sí? Ya, bacán. Bueno. Even her best friend wouldn't tell her. So therefore, what we're going to do is, even her best friend wouldn't tell her. So the verb phrases are these ones, and tell is the verb head, and wouldn't is the auxiliary verb. Premodifier, this is the verb phrase verb. So who wouldn't tell her? Even her best friend. ¿Cierto? Cierto. Even her best friend. Even her best friend. Wouldn't tell who? Her, right? So this is the other one. La más fácil es esta. Esto es un pronoun, head, noun phrase, y como es una entidad que le lleva a la acción, es un object. Este es el sujeto, ya lo sabemos, y ya sabemos de inmediato que el valency pattern es SVO. Even her best friend. Best friend. Noun head, adjective, premodifier. Esto es un determiner, premodifier, y esto es otro determiner, premodifier. Ojo, tiene harta pillería esta cosa. Esto es una noun phrase. Harta pillería. La primera, adentro de una noun phrase, por si acaso, puede existir una cosa que se llame determiner phrase. Determiner phrase. A determiner phrase is when you have more than one determiner together, or when you have an adverb and a determiner. If you look even en un diccionario, va a decir que es un adverb. ¿Ya? Eso, muy bien, Judith. Va a decir que es un adverb. ¿Ya? Ya. El rol del adverb, en este caso, es modificar a her. Even, her best friend, ¿sí? Entonces, en un análisis real y muy profundo, lo que tendría que haber ocurrido era otra cosa, era esto. Era even her best friend. Y lo que tendría que haber pasado aquí, de manera real, era que esas dos cosas hacen una determiner phrase. Y esa determiner phrase es premodifier. Y adentro tengo un adverb, premodifier y un determiner. ¿Sí? Y lo otro queda igual. Adjective, premodifier y un noun head. Lo que están viendo en verde es el análisis real de cualquier universidad en cualquier parte del mundo. Debido al nivel y debido a todo lo nuestro, que hubiesen hecho lo que está en rojo también lo aceptaría correcto. Lo más correcto es lo que está en verde. ¿Ya? Here no es un pronoun en ese caso, no. ¿Por qué no es un pronoun, Fabricio? Porque si fuera un pronoun, no existiría noun phrase. Los pronouns reemplazan noun phrases. Ese here de ahí es un posesivo, es un determiner, un possessive determiner. ¿Queda claro? Recuerda, un pronoun se lleva a toda la noun phrase. ¿Ya? Hay muy pocos lugares y muy pocos casos en los cuales podrías tener un pronoun y un premodifier. Te doy dos ejemplos. Puedes decir lucky you, poor me, en esos contextos. Y ahí tienes un adjective premodifier de un pronoun. Pero son construcciones que están prehechas. ¿Ya? Solo en esos lugares puede ocurrir. Eso. ¿Dudas o avanzo? Avanzo. 7. We awarded a third prize. Well, sorry, we awarded a third of them a prize. Entonces, verb phrase. This is our verb phrase. Verb head. Who awarded? We. This is a pronoun. Head. Therefore, we have a noun phrase subject and then a verb phrase verb. What
What did we award? A prize. This is a noun, head, and this is a determinate pre-modifier. Therefore, this is a noun phrase. What did we award? A prize. Therefore, this is an object, a direct object. To whom? To them, to a third of them, right? So we know this is the indirect object. We're going to create the analysis now. A third of them. Okay, inside of this phrase, we have the same problem that we had with even her best friend. The problem is the following, is we have A, one determiner, third is another determiner. So what we have in there are two determiners together, therefore one determiner phrase. And this determiner phrase is a pre-modifier. Inside of this, we have A, which is a determiner pre-modifier, and third, which is another determiner pre-modifier. Okay? Of is a preposition. Preposition head, and them is the noun phrase complement made out of a pronoun head. Therefore, this is a prepositional phrase. Noelia. Profe, ¿por qué en la determinate phrase no se pone head? Muy buena pregunta. Muy bien, muy bien. Los determiners se dividen en tres partes. Nada de esto lo dijimos, ¿cierto? Entonces vamos a intentar que en la prueba no aparezcan este tipo de ejemplos. Es importante que los veamos, es importante que los veamos de todas formas, para que sepan que existen. Debido a que en Grammar 2 vamos a analizar texto real, ¿ya? Otra cosa que se me olvidó comentarles. Estos ejemplos son ejemplos reales. Los saqué de páginas web. Por eso la extensión de los ejemplos que están más abajo, que son mucho más largos. ¿Ya? Te explico por qué. Un determiner más que una categoría de palabras, es un grupo de palabras, de tipos de palabra, que realiza una función. La función de estos es hacer referencia al noun head. ¿A qué me refiero? A que nos va a decir no una característica, pero sí un número, o si lo conocemos o no lo conocemos, ¿ya? Entonces, adentro de los determiners tenemos los articles. Los articles se llaman definido e indefinido. No lo voy a explicar, pero se llaman definido porque el que habla y el que escucha, los dos conocen de quiénes se habla. Por eso se llaman definidos, porque sabemos quiénes son. Y los indefinidos cuando no sabemos de quiénes hablamos. No tenemos una referencia directa, ¿ya? Pero aparte de los articles, tenemos también algunas cosas como que hacen referencia a números. No solo los números, 1, 2, 3, 4, 5, o primero, segundo, tercero, cuarto, sino también palabras que hacen referencia a números, como por ejemplo, la palabra half, la mitad, o la palabra some, algunos, o la palabra none, ninguno, ¿ya? La palabra any, ¿cachai? Que son palabras que hacen referencia a números, pero no son números. Me dio calor, pero no son números. Primera cosa que digo. Segunda cosa que digo. Las determiner phrases existen dentro de cualquier lugar donde pueda haber a few, ¿cachai? Muy bien, y a few es una construcción. Excelente, Fernando, muy bien. Las determiners aparecen en frases, adentro de algunas frases. Entonces hay unos grammarians que pelean, que dicen que no existen las determiner phrases, y otros dicen que sí. Los que dicen que sí existen es porque adentro de cualquier frase solo tienes un lugar para poner determiners, ¿ya? O sea, lo primero que ocurre en una frase es el determiner, pero no en cualquier frase, en una noun phrase, por ejemplo, que es la más famosa. Entonces puedes colocar tienes un espacio, un cuadradito para meter a los determiners. Y luego vienen los pre-modifiers. ¿Ya? Ya.
Y luego viene el head. Y luego vienen los post modifiers. Y si son obligatorios, los complements. Debido a que solo tienes un espacio, es que si aparecen dos determiners juntos, lo juntas en una unidad que se llama determiner phrase. Los determiners, entonces, en su análisis, se dividen en tres. Predeterminers, central determiners, post-determiners. Y la única cosa que tienes que saber es que los artículos son los central determiners. Cualquier cosa que esté adelante es un predeterminer y cualquier cosa que esté después es un post-determiner. Siguiendo la misma idea, podríamos decir que esto es un... Perdón. Que A es un central y third es un post. Eso. Por eso no existe la idea de head, ¿cachai? Porque en verdad ninguno trabaja para otro. Solamente que los centrales son los que aparecen en el medio. Eso. Y los artículos son los que aparecen en el medio. Por eso algunos grammarians dicen que no existe la determiner phrase. ¿Ya? Entonces, resumen, con los pies en la tierra, ¿qué hacemos en la prueba? Cuando vea determiners, déjelos como determiners pre-modifiers y olvídese de la determiner phrase. ¿Ya? Solo para el análisis. En la prueba, entonces, solo deje todo. Si ve tres determiners pre-modifiers, chao para la casa. Ya. ¿Ya? Pero es importante que sepa que si tú estudias después, por ejemplo, un magíster en esta cosa, te pueden pasar grammar en la cual vean determiner phrases, ¿cachai? Ya. Por si Gracias, acaso. profe. Ojo, lo mismo dicen con la prepositional phrase. Yo no creo que existan. Y la analizan de otra forma. Otros grammarians dicen que sí existen, ¿cachai? Y la analizan como nosotros las vemos, ¿sí? Y existe un tercer grupo que dice que sí existen y la analizan de otra forma. También es importante que si alguno de ustedes alguna vez continúa estudios y tienen algún curso de gramática, puede que se encuentren con alguna de estas otras dos formas. ¿Ya? Es importante entonces que lo sepan. Constanza. Profe, que aún me cuesta un poco diferenciar entre el objeto directo y el indirecto. Como que no lo entiendo muy bien. Mira, yo esta cosa, ¿sabes cómo me la aprendí? Me la aprendí así. Con un ejemplo. I bought you this. Así me lo aprendí yo. Entonces, cuando yo tenía que aprenderme los patrones, yo me aprendía un puro ejemplo. Y todo lo que se pareciera a eso lo hacía igual. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Yo hacía esto. O qué es lo que hago yo en verdad cuando yo todavía veo y tengo que analizar algo. Siempre voy a este mismo ejemplo. Este es un ejemplo muy sencillo, donde yo sé que bought es el verbo. Y yo sé que I es el sujeto. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que compré? Esto. Ese es el objeto directo. ¿Y a quién se lo compré? A ti. Ese es el indirecto. ¿Cachai? Entonces la pregunta del directo, ¿cuál es el objeto directo? Es el qué. Tomo el verbo y pregunto qué. En este caso el verbo es comprar. Compró. ¿Qué compró? Esto. ¿A quién? Y ese es el indirecto. ¿Cachai? Por un lado. Por otro lado, el orden es siempre el mismo. Es verbo, a quién, qué. ¿Cachai? No va a cambiar. La única forma que puede cambiar es que el objeto indirecto sea hecho por una prepositional phrase. Y ahí se puede invertir. El ejemplo es I bought this for you. ¿Cachai? Ahí cambió. Ahí está al revés. Pero es la única forma en que pueda pasar. ¿Qué compré? This. ¿Para quién? For you. Y ahí cambia. La única forma que el objeto indirecto sea una prepositional phrase. En español funciona así. Yo compré esto para ti. Eso es OD o I. ¿Le queda un poquito más claro?
Sí, profe, muchas gracias. Ya, dale. ¿Más dudas o avanzo? Avanzo. You've had them for at least 6 weeks. You've had them for at least 6 weeks. 6 weeks. 6 days. 6 days. Sorry. You've had them for at least 6 days. You have had them, ¿cierto? El último verbo siempre es el main verb, o sea, el verb head. Adelante está el auxiliary verb, pre-modifier. Entonces, esta es la verb, phrase, verb. ¿Quién lo tenía? Tú. Este es el pronoun head. Noun phrase, subject. You had them for at least 6 days. You've had them. ¿A quién tenía? Them. ¿Cierto? ¿Por cuánto? For at least 6 days. Entonces, you've had them for at least 6 days. ¿Y ese for at least 6 days se mueve o no se mueve? Sí, Sí se mueve. puede mover. Adelante, ¿no? For at least 6 days, coma, you've had them. Este es un adverbial. Corto y fome es una prepositional phrase también. Corto y fome. ¿Sí? Sí. For. Esta es la preposición. Y lo que está después es la noun phrase complement. Que tiene un problemón. El problemón de esto es el at least. ¿Lo buscaron? Sí, es como, ¿Qué es va at como, least? van juntos. Es al Van menos juntos. Es Sí. solo una cosa. ¿Esa cosa qué será? un lexem. Es un lexem, ¿cierto? Sí, pero ¿qué categoría tendrá? ¿Es un determiner? ¿Es un adjetivo? ¿Es un adverbio? ¿Es un verbo? ¿Qué es? ¿Adverb? Yo creo que es un adverb. ¿Y qué pasa cuando tenemos adverb y determiner juntos? Porque six es un determiner, es un número. Hay una determiner phrase. ¿Sí? Lo voy a hacer real, pero recuerde, usted puede colocar adverb, premodifier, determiner, premodifier. Pero lo real sería decir que esta cosa es un determiner phrase. Se me está pegando el compu. Entonces la marco así. Y esta determiner phrase es premodifier. Y adentro tiene un adverb, premodifier, y tiene six, que es un determiner. Premodifier. Y atrás tiene days, que sería nuestro noun head. Nos queda them. You have them for at least 6 days. You have, ¿a quién tenemos? A ellos. Este es el objeto. Si hay solo un objeto, ese objeto es directo. O sea, no se le coloca nada. ¿Ya? La única vez donde vamos a colocar directo o indirecto es que hay dos objetos para diferenciar uno de otro. Si hay uno solo, siempre es el directo. Porque la acción cae en él directamente. Them es un pronombre. Es el head. Y esto es una noun phrase. Este valency pattern es S-B-O-A. Y estamos. Constanza. ¿Podría, por favor, si no es mucha molestia, hacerlo pero sin la determiner phrase? Para ver cómo quedaría solo lo de abajo, ¿no? Te dejo al ladito. Quedaría at least 6 days. Y quedaría adverb, premodifier, este es un determiner, premodifier, y este es el noun head. Y ahí está. Y sería este sería el noun phrase complement, ¿no? Entonces, esto que tú ves aquí es lo que tendría que ir aquí. Profe, pero en esta le hago una pregunta, ¿por qué el six quedó junto con el at least? ¿En dónde, perdón? ¿En la anterior? En En esta, No, sí, el anterior dentro de los paréntesis, que me quedó esa duda. Ah, sí, porque una determiner phrase está compuesta por un determiner, o por más de un determiner, o bien por un adverb y un determiner.
Ah, perfecto. Ok. ¿Sí? Pero en la prueba déjenlo como a la derecha nomás. Para eso nosotros. Ah, ya, sin eso ese es paréntesis. suficiente. Sí, para Ya. nosotros eso es suficiente. ¿Ya? Profe, 18, dígame. la A significa adjetiva. No nos enredemos, tranqui. Del balancing pattern me refiero. Adverbial. Adverbial. Ya, gracias. Ya se pegó. Adverbial. Estamos en la hora. Nos juntamos el jueves a las 18:15. Les mando el link a eso de las 18:10 más o menos. Y, ¿cómo se llama? Nos juntamos y revisamos de las 9 a las 15. ¿Ya? Pero necesito que las traigan hechas. Y que ya tengan las dudas de teoría si es que hubiera. ¿Ya? Y el próximo martes yo les voy a mandar el correo, y en el correo va a ir el link del formulario y la parte de análisis. Noelia. Profe, lo que pasa es que hay algunos de aquí, yo creo, que tienen también taller de comunicación y justo ese día tenemos cátedra, entonces no sabemos quiénes van a estar desocupados o no. Entonces, en caso de ejercer dudas, ¿uno le podría enviar un correo? Sí, por supuesto. Ya. Sí, pero no durante el fin de semana. Olviden que lo voy a contestar durante el fin de semana. Mándenme el mismo jueves para contestar. No, sí. Ya. ¿Ya? Eso. Estamos entonces. Le subo el video de inmediato. Vale, profe, gracias. Dadito para arriba. Que esté bien, chiquillo. Estudien harto. Vale, Nos vemos chao. jueves. Chao, profe. Chao, profe.